Sí, vamos a cerrar con la mejor, la de las periodistas, ¿eh? ¿Qué tal? Porque miren nada más de aquí quién nos llegó de, así como de sorpresa, de norte a sur tenemos a Patricia Mayor, bueno, y del otro lado, porque Florina es periodista en Suiza, que hay, casi no hay diferencias entre el periodismo en Suiza y el mexicano, pero la estructura patriarcal sigue siendo lo mismo. Está Ángeles Mariscal, que viene desde Chiapas, al sur, ¿no? Ahorita le vamos a poner su pasamontañas. Está Patricia Mayorga, que viene de Chihuahua, y tenemos ahí enlazadas a Rocío Gallegos, directora de La Verdad de Juárez, amiguísima, y a Katia, ¿sí ya está? Katia Rejón desde Yucatán. Nadie, y bueno, acabamos de hablar con Meli, que la queríamos integrar a la mesa, pero pues Meli, como vieron, estaba en un estacionamiento que ya le iban a cerrar y entonces ya no había condiciones. Pero bueno, la idea de cerrar con esto, ¿no? Es un poco, uno, que nos cuenten cómo lo están viendo desde las dos esquinas del país, desde el norte y desde el sur, cómo han sido las manifestaciones, cómo ha sido esta protesta, y también para que platiquemos, pues, a qué nos enfrentamos las periodistas en nuestro trabajo cotidiano y en cómo contar de otro modo las historias y no como nos enseñaron que se tenían que contar, que ya no queremos contarlas así. Entonces, vamos primero para el norte. Rocío, querida, Rocío Gallegos, ¿cómo estás? Si ven que estoy chueca, es que, miren, yo tengo que ver acá para verte y luego tengo que ver allá para que tú me veas. Entonces eso es un poco complicado, pero ya me estoy acostumbrando. Eh, Rocío Gallegos, de La Verdad de Juárez, directora de La Verdad de Juárez, además una estupenda periodista, multipremiada, no vamos a estar aquí entrando en detalles de esas cosas, pero pues que le ha tocado desde el origen de todas, cuando hablábamos de las que mal llamado se les decía las muertas de Juárez porque son mujeres asesinadas, pero que en los 90 que se hablaba, ¿no? De los asesinatos de mujeres en Juárez, jamás nos íbamos a imaginar, jamás nos hubiéramos imaginado que íbamos a llegar a estos niveles de violencia contra mujeres que tenemos ahora extendidos en todo el país. Entonces, pues nos vamos a ir hasta allá, hasta Ciudad Juárez, que es como donde empezó esto, para que Rocío nos cuentes, ve, acá estamos esperándote ya con el mezcal, para que nos cuentes cómo está, cómo fue la marcha ahí y cómo están las cosas con las mujeres. Hola, me da mucho gusto recibirlas en Ciudad Juárez, estar acá a distancia. Y creo que el día de hoy fue un día de mucho triunfo para las mujeres, no solamente para las mujeres en Ciudad Juárez, sino para muchas mujeres migrantes. Tenemos que recordar que Ciudad Juárez ahorita es una gran cantidad, que tiene pues una gran cantidad de mujeres que están en espera de cruzar a Estados Unidos, que buscan la manera de llegar allá. Y el día de hoy ocurrió como una simbología de todo esto, ¿no? Hubo una gran cantidad de actividades, hubo 2 marchas y hubo una serie de actividades desde las 9 de la mañana. Y la marcha que cierra es muy simbólica porque las mujeres llegaron hasta el límite entre Estados Unidos y desde ahí hicieron un pronunciamiento en contra de la violencia machista, se entrelazaron con mujeres de la comunidad del Paso, Texas. Entonces, toda esa simbología fue muy importante, ¿no? Para nosotros y lo que estuvimos viendo. Vimos a marchas que les han llamado separatistas, incluyentes, porque tenemos que entender que ahorita aquí en Juárez se vive una situación muy marcada de un distanciamiento del feminismo por una serie de ideologías. Sin embargo, todas tienen un objetivo común, ¿no? Y eso es lo más fuerte. En medio de todas estas políticas que dicen, no nos deben de asustar estas divergencias que tenemos, siempre han estado, pero aún así podemos caminar juntas, podemos protegernos juntas, podemos luchar juntas por lo que es esta violencia contra las mujeres, contra la violencia de feminicidios. Y bueno, realmente los números son preocupantes. Y bueno, lo que vimos hoy fue algo simbólico,
fuerte, fue una gran cantidad de personas que salieron y culmina la jornada del 8 de marzo de una manera muy simbólica, en la línea entre México y Estados Unidos, justo ahí en esa frontera. Qué emoción nos da escuchar todas estas historias, da esperanza. Pues vamos de una vez directo al otro lado, Katia. Katia Rejón desde Yucatán, ahí este estado que no lo veíamos como foco rojo y de pronto, pues bueno, en la zona de la península hace algunos años, un par de años, que se reprimió una protesta feminista a balazos, ¿no? Y luego Sí. ahora también en Mérida, pues un estado que se ha ido complicando en temas, o que siempre estuvo y nunca lo vimos. ¿Cómo estás, Katia, y cómo están las cosas? Hola, ¿Cómo van las marchas por allá? hola, ¿qué tal? Pues aquí todavía no ha dado la marcha. La marcha comenzó hace como a las 5. Hubo 2 convocatorias, las 2 convocatorias trans incluyentes, y es una de las marchas más grandes, con más participantes, con más actividades y más diversas que ha tenido Mérida. La última que tuvo estas dimensiones fue antes de la pandemia. Son como 5,000 personas las que están aquí reunidas, y eso en Mérida es bastante, ¿no? Es mucho para una ciudad pequeña. La ciudad amaneció con el monumento a la patria y algunos monumentos de Paseo Montejo, que es la avenida más grande de la ciudad, con vallas. Y ahora la marcha está concentrada en frente del Palacio de Gobierno, donde también había vallas, las tiraron y empezaron a quemar también algunas pancartas en protesta. Todavía está concentrada la parte más importante de la marcha en frente del Palacio de Gobierno. Y sí, justamente lo que mencionabas, Daniela, que es pues una de las narrativas que creo que más daño le han hecho también al Estado, ¿no? Como que se presenta como un Estado seguro, como un Estado de destino donde no pasa nada. Y bueno, en realidad sí pasan, y pasan muchísimas cosas. Ahora, por ejemplo, en la marcha estuvieron las compañeras de Citilpech, que son mujeres que fueron agredidas, que fueron golpeadas por la policía, que mientras ellas estaban haciendo una manifestación en contra de una megagranja que está contaminando el pueblo. Estaban mujeres con sus hijos y había una persona con discapacidad. Eran 14 en total, niños, personas mayores de 70 años, y la mayoría mujeres, y fueron atacadas por más de 100 elementos armados. Esto pasó el 18 de febrero en Citilpech, y hoy estuvieron presentes las compañeras en el inicio de la marcha, inaugurando también pues la primera convocatoria, ¿no? Que salió del remate de Paseo Montejo. Creo que ya está terminando la marcha. Yo como extranjera tengo una pregunta. Cuando hablo de México, los suizos dicen, yo estuve en México. Yo estoy pensando, seguro va a decir Yucatán. Yo estuve en Yucatán. Entonces, ¿crees que este va a ser un peligro para el turismo? Bueno, en realidad la marcha también tuvo un... ¿Sí me sigo escuchando? No sé si me oigo, ¿sí? No, el turismo le ha hecho muchísimo daño al Estado, y esta marcha también hizo mucho hincapié en la defensa del agua y en la defensa de la tierra. También fue en contra del Tren Maya. Ay, perdón, me voy a mover porque aquí hay una persona que está trayendo música. En contra del agua, en contra del ecocidio, ¿no? También se hicieron muchas críticas. Tocó un grupo de rap que se llama Las Hijas del Rap, que hace 5 años que no tocaba, y comenzaron con una canción que justamente hablaba de eso, ¿no? Como de, sí, Mérida es segura para la gente blanca, es segura para los turistas, es segura para ciertas personas con cierto poder socioeconómico, pero para las personas mayas, para las disidencias, para las mujeres, no es definitivamente un lugar seguro. Entonces, ojalá que sí tenga un impacto en el turismo, pero bien, o sea, realmente que empecemos a repensar que las ciudades que son destino turístico también son el hogar de muchísimas personas. Me gustó este orgullo. Bravo.
Sí, bueno, a mí lo que me llama la atención es esta parte de cómo la violencia se ha extendido hasta estas regiones. Ya Daniela lo mencionaba de que era y entre comillas paraíso, pero pues desafortunadamente no es y desafortunadamente vemos cómo esta situación se ha extendido del norte al sur. Y bueno, yo quisiera preguntarles, o más bien que nos contaran la parte positiva de este dolor que muchas veces viven las mujeres, ¿no? ¿Cómo han visto este cambio en los procesos organizativos, en estos procesos de resistencia, de resiliencia? ¿Cómo lo han visto? Bueno, pues realmente sí ha habido, creo que hay un desfase, perdón si tarda un poquito, pero hay un desfase en el audio. Creo que sí ha habido como es decir, que haya habido dos convocatorias y que las dos convocatorias hayan sido trans incluyentes y que las dos convocatorias hayan tenido muchísima participación, también habla sobre la diversificación del movimiento, ¿no? Habían contingentes para madres, habían contingentes para infancias, había contingentes para personas con discapacidad, había contingentes para las defensoras del agua, para las mujeres mayas, es decir, son muchas luchas que están también cada vez más coordinadas entre sí. Y sí, creo que al menos esta vez sí mostró muchísima más diversidad que al menos la del año pasado, por ejemplo. Hola, hola a las dos. Ay, Rocío, me da mucho gusto saludarlas a las dos y me gustaría preguntarle, Rocío, con todas estas décadas ya no de violencia contra las mujeres y con este ícono que es Juárez ya como de feminicidios y que ha sido precedente, ¿no? Tanto en la problemática como en algunos caminos, ¿no? Como presuntas soluciones. ¿Cómo ha cambiado el periodismo y tú misma como mujer, cómo has virado la mirada, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta cobertura y que pueda dar de alguna manera luces a quienes cubren ahora otras regiones, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Creo yo que hemos aprendido mucho de todos estos colectivos que empezaron a salir a las calles con movilizaciones, a reclamar justicia por las mujeres desaparecidas, por las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Hay una gran enseñanza en este trabajo y en estos pasos que muchas mujeres en Ciudad Juárez hicieron al alzar la voz. Creo que alzar la voz fue la guía que ha marcado un camino hacia la justicia, hacia la lucha contra la violencia y empezar a visibilizar una serie de cosas, ¿no? O sea, eso nos han entrenado en esa mirada de cómo verlo, ¿no? Porque son mujeres que pasaron de estar en la calle, de la protesta, del activismo con rastreos en pasajes desérticos y de la pintura de cruces rosas en estas protestas que hacían por las mujeres asesinadas, a empezar a buscar, a generar incidencia. Y empezaron ellas a capacitarse, a profesionalizarse, muchas de ellas estudiaron leyes porque querían defender, querían que realmente hubiera una consecuencia de su protesta y que no se quedara solamente ahí, ¿no? En el desierto donde caminaban buscando a sus hijas, a sus hermanas, a sus esposas. Era muy complicado, ¿no? Y hemos visto ese caminar. Ahora nosotros como periodistas, pues en ese acompañamiento que se han hecho y con el que se ha caminado, hemos podido visibilizar todo ese trabajo y hemos visto también el riesgo en el que nosotros nos enfrentamos en ese tipo de coberturas, ¿no? Nosotros también como periodistas nos enfrentamos a agresiones, nos enfrentamos a desapariciones, nos enfrentamos a asesinatos y hemos también caminado con ellas no solamente en cobertura, sino también exigiendo justicia y pidiendo para nosotras esas garantías de poder hacer nuestro trabajo. Yo creo que eso es lo más importante porque podemos visibilizar esos movimientos, esas acciones que ellas han estado marcando en esa lucha que iniciaron como familiares de mujeres asesinadas, como víctimas de violencia, como agrupaciones de acompañantes, como defensoras de derechos humanos, y de repente ya estamos en eso, ¿no? De repente para mí era bien difícil brincar
Y fue muy difícil brincar de estar en la calle en cobertura a defender a mi gremio, a defenderme a mí como mujer y a defenderme a mí como periodista, ¿no? Creo yo que esa ruta, ese camino ha sido muy importante de todos estos movimientos, de todos estos colectivos que nos enseñaron pues lo que se tiene que hacer, lo que se debe hacer y pues incluso cómo se puede abrazar en un momento así para tomar fuerzas y seguir adelante. Creo yo que eso es lo más simbólico y lo más fuerte que tenemos nosotros como periodistas mujeres cubriendo estos movimientos. Declaraciones. Con esas nos vamos a quedar, querida Rocío. Solo les vamos a pedir a las dos una cosa que le hemos estado pidiendo a todos, es que nos digan qué recomendación ya aquí verán, tenemos libros. Bueno, acá está Rocío, que tenemos que ir a presentar a Chihuahua, ya le dije a Patti, porque salió justo cuando empezó la pandemia, el de Ya no somos las mismas y nunca hicimos las presentaciones que debíamos hacer, pero pues ya es hora de ir a presentar este libro y esta historia de nuestras hijas allá a Chihuahua. ¿Qué recomendación, qué libro o película nos dejan de tarea para nuestro acervo que estamos reuniendo de este 8 de marzo? ¿Con cuál nos quedamos? Yo les recomiendo el cortometraje Una laguna negra de la directora Mari Carmen Sordo. Gracias, Rocío. Pues yo creo que hay una gran cantidad de historias que se han visto, ¿no? Y me siento como un poco injusta teniendo que nombrar muchas. Yo creo que podríamos darnos una tarde completa de poder ver todos esos documentales que reflejan la historia que vivimos las mujeres en México, ¿no? O sea, sobre todo en Chihuahua. Últimamente ha habido una serie de documentales que reflejan eso y me gustaría nada más poner eso en la mesa, ¿no? Sin mencionar algunas para no dejar fuera, porque hay muchas historias donde nos vemos reflejadas como mujeres y como periodistas. Pues muchísimas gracias por sumarse a esta larga cobertura que ya por fin creo que ya vamos a cerrar porque ya todo el mundo está aquí KO. Les mandamos un abrazo muy fuerte a las dos y mucha suerte para todas. Gracias, un abrazo, gusto estar con ustedes. Bye.